pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Terminamos de cantar esto, así que lo hacemos nuestro cuando lo cantamos, como siempre digo. Qué hermoso que podamos estar celebrando, recordando en la comunidad, en la iglesia, el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. Y como siempre les pregunto, ¿trajeron su Biblia? Yo traje la mía. Estaba viendo que ya se me está rompiendo bastante en los costados. Pero, ¿ustedes trajeron su Biblia esta mañana? Muy bien, sí, me dicen algunos. Muy bien. ¿Saben qué? La Biblia, la palabra de Dios, es un mensaje vivo y un mensaje actual. Para este tiempo, para el tiempo presente también, en cada una de nuestras vidas, en la tuya y en la mía. Y los invito a que busquemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, los versículos que van del 6 al 8. Isaías 40, del 6 al 8. Y dice así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Quiero compartir en esta mañana este mensaje de que la palabra de Dios es un mensaje vivo y es un mensaje actual. ¿Y saben qué? Lo primero que quiero compartir es que toda persona puede entender la Biblia. Muchas personas tienen la idea, en este tiempo también, de que no van a poder entender cuando leen la Biblia qué es lo que quiere decirle a esa persona. Algunas personas piensan que fue escrita para grandes teólogos o para pastores o sacerdotes que se dedican a estudiar la Biblia y entonces muchas veces se limitan simplemente a escuchar una conferencia, a escuchar una predicación, un sermón, una misa. Pero ¿saben qué? Muchos dedican muy poco tiempo a leer la Biblia y a entender lo que la Biblia tiene para decirle a cada uno de ellos. Ahora, ¿saben una cosa? La palabra de Dios no fue escrita para teólogos. Fue escrita para teólogos y para gente común, como el pueblo, como cada uno de nosotros somos parte también del pueblo de Dios. Y no se necesita ser grandes intelectuales para entender el mensaje que Dios tiene en este tiempo para vos y para mí. Pues ¿saben qué? No fue escrita por la interpretación privada de alguna persona que se inspiró y la escribió, sino que fue inspirada por Dios. Y eso es lo que nos dice en 2 Pedro, capítulo 1:20, cuando aprendemos a leer que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y entonces nos permitió que llegara a tu vida y a la mía para poder abrirla y leerla. Hubo mucho tiempo que la palabra de Dios no la podían abrir más que los sacerdotes y entonces la leían al pueblo y las explicaban. La palabra de Dios está al alcance de tu mano, está al alcance de tus ojos, para que podamos leerla, podamos abrirla y podamos satisfacernos de lo que Dios tiene para decirnos en este tiempo. Lo primero, que toda persona puede entender la palabra de Dios. Lo segundo que quiero compartir es que la Biblia no es un libro aburrido. Los personajes bíblicos, cuando la leemos, están llenos de vida y sus vidas nos revelan dramas, tentaciones, muerte, la devoción que tenían por Dios y todo lo relacionado con las luchas y con los deseos que también, como ellos, nosotros tenemos hoy en este tiempo. Por eso es tan actual que cuando la leemos con pasión, nos damos cuenta que lo que le pasaba a los otros, quizás también en este tiempo nos pasan a cada uno de nosotros.
pero también en ella podemos encontrar consuelo, podemos encontrar sabiduría práctica para poder salir en medio de los problemas y las circunstancias difíciles. Podemos encontrar reflexiones psicológicas a veces cuando nos están sucediendo determinadas cosas. Pero ¿saben qué? Ante todo, ¿saben qué encontramos en la palabra de Dios? Encontramos la verdad. En un mundo que está y que sucumbe por la mentira, nosotros en la palabra de Dios encontramos la verdad. Porque la verdad se hizo carne y vino a morar y a vivir en medio del pueblo. Nos relata desde la creación del mundo, desde la creación de los animales, nos relata la creación del hombre, nos revela el origen del pecado, nos revela el origen del mal. Y también en un lenguaje que inspira para que entendamos, nos revela y nos motiva y nos alienta para seguir caminando junto con nuestro Señor. La Biblia, por ejemplo, contiene profecías, escritos que nos hablan de lo que iba a suceder, de lo que iba a acontecer, que se fueron dando entre el medio del pueblo de Dios y que también en este tiempo Dios se sigue manifestando en las cosas que van a suceder. Pero lo más hermoso es que nos revela el plan de Dios. El plan de Dios para tu vida y para la mía nos hace inclusivos en ese plan de Dios. La primera Biblia que fue escrita fue impresa por Gutenberg, que fue un inventor alemán de la imprenta que se hacía con cosas metálicas, que fue en el siglo XV y fue uno de los primeros escritos en traducirse a otros idiomas. Fíjense, ¿desde cuándo nosotros podemos empezar, si nos interesa, a leerla y a escarbar en ella para ver qué tiene para decirnos? Ha sido leída por millones de personas y publicadas en cantidades de lenguas y dialectos que, ¿saben qué? Otro libro nunca lo fue. Solamente algunas cositas voy a decir. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas. A 450 lenguas de forma completa fue traducida la Biblia y a más de 2000 en forma parcial, sobre todo el Nuevo Testamento. Y algunas traducciones han sido tan trascendentales para algunos pueblos que les ayudó a desarrollar y a que otros conocieran sus propias lenguas y la cultura del país a donde la Biblia también fue traducida. Las primeras traducciones que se conocieron del Antiguo Testamento en hebreo, en arameo y en griego, en el siglo 3 a 2 a.C. Y el Nuevo Testamento fue escrito directamente en lengua griega. Esto para que conozcamos algunas de las cosas cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la palabra de Dios. Es el libro con más copias producidas y distribuidas alrededor del mundo que cualquier otro libro. Es el libro que ha sido más leído y que ha transformado a millones de personas, por lo cual es el libro que más interés ha despertado en toda la literatura, en la historia de la humanidad. ¿Comprendemos nosotros esto que estamos diciendo? Cuando estamos hablando de lo que a veces nosotros agarramos y tenemos, y a veces la agarramos y decimos, ¿y tiene algo para decirme la palabra de Dios a mí? ¿Comprendemos desde cuándo viene? ¿Comprendemos quién la inspiró? ¿Y qué quiere decirte hoy la palabra de Dios a vos y a mí? Lo tercero que quiero compartir es que la Biblia es un libro diferente y único. Como ya dije, es la palabra de Dios escrita. Quiere decir que Dios es el mismo actor e escritor intelectual. Y aunque utilizó a varias personas, Él inspiró la vida de cada uno de ellos para que la Biblia pudiera llegar a nosotros. Él la inspiró en la mente y en el corazón de aquellos que llegaron a escribirla para que nosotros podamos tenerla hoy. Pablo lo dijo en 1 Timoteo 3,
16. Toda escritura es inspirada por Dios. Al leerla podemos aprender, por ejemplo, quién es Dios, lo que Él quiere de tu vida y de la mía, pues Dios se revela cuando nosotros lo buscamos en la intimidad. Y Él te dice, estoy acá y quiero mostrarte que tengo esto para tu vida. ¿Y saben qué? Cuando Él se revela por medio de su palabra, lo hace a la palabra de Dios que sea algo único y relevante cuando nosotros empezamos a desmenuzarla y a entenderla. Pedro dijo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante que comprendamos esto, que ellos reconocían que lo que podían hacer era porque eran guiados, inspirados por aquel que nunca los abandonaba, que les demostraba que estaba con ellos y les estaba poniendo en sus mentes y corazones a aquellos que ellos sin darse cuenta iban a hacer que a través del tiempo esta palabra perdurara y llegara a hoy en nosotros. Encontramos información en la Biblia imposible de encontrar en otros libros. Encontramos una información que es confiable, que es cierta, que es verdadera. La Biblia también trata temas que ningún otro libro se atreve siquiera a mencionar. Y por último, quiero compartirles que la Biblia permanece inmune a todo ataque. A través del tiempo han querido y quieren seguir encontrando elementos que demuestren que en ella hay mentira. Desde los emperadores romanos hasta hoy, en países comunistas, han querido censurar la palabra de Dios, quemarla o declararla ilegal. A pesar de ser refutada por quienes no creen su mensaje, permanece firme como una roca sólida. Emperadores, reyes, papas con sus propios pensamientos, sacerdotes, han intentado hacer de la Biblia un mensaje que la llevara a desaparecer. Sin embargo, la Biblia permanece. Ningún otro libro ha sido difamado y desmentido como la Biblia. Sin embargo, es atesorada, leída y estudiada por millones de personas. Aquellos que han compartido los martes, en un momento dado hablábamos de aquel que compró el campo porque sabía que ahí había un tesoro que valía muchísimo. Nosotros tenemos el mejor tesoro en nuestras manos y muchas veces no compramos el querer tenerlo, abrazarlo, estudiarlo, porque miramos hacia otros lugares. Y Dios está diciendo, mira acá, que yo tengo el mensaje claro para enseñarte y mostrarte también en este tiempo. Tu palabra es, oh Señor, don precioso de tu amor, que me dice con verdad tu perfecta voluntad, de quién vine y a quién voy. Entendemos cuando a veces cantamos ese himno, lo que quiere significar cuando lo cantamos. Don precioso de tu amor es un regalo que Dios nos hizo para que llegara delante de cada una de nuestras vidas. Muchos años atrás, ya lo conté quizás en alguna oportunidad, un pastor fue a visitar a un miembro de la iglesia, era una hermana mayor, pero no porque fuera ella, podía haber sido una persona más joven también. Y entonces dice, bueno, hermana, ¿tiene su Biblia? No era como ahora que sacan el celular. Dice, sí, voy a buscarla, pastor. Y la fue a buscar. Y cuando fue a buscarla, claro, adentro de su Biblia tenía los anteojos. Y dice, pastor, qué bendición que vino a visitarme. Porque hacía rato que estaba buscando mis anteojos y no los encontraba. Y muchas veces hacemos así. Y nos pasa así. Renegamos, nos pasan cosas, nos enojamos, pero no vamos a la palabra de Dios a buscar
qué es lo que tiene para decirnos también en ese tiempo en el cual estamos atravesando. Hoy la distribución y la llegada de la palabra de Dios es más fácil que en otros tiempos y es fundamental también, a pesar de que sea más fácil, nuestro compromiso como hijos de Dios de extender la palabra de Dios. También nosotros nos corresponde en este tiempo extender y hacer llegar la palabra de Dios. El famoso escritor francés Voltaire, que murió en el año 1778, dijo que en menos de 100 años, 1778, en menos de 100 años, el cristianismo y la Biblia desaparecerían. Voltaire murió, pasó a la historia, mientras que la Biblia permanece. Pero les cuento algo más. A los 50 años, después de su muerte, de este francés, en su casa fue utilizada como imprenta y ahí, ¿qué pasaba? Se imprimía la Biblia. Los designios de nuestro Dios, dice una canción que también cantamos, cumpliéndose están. El Espíritu del Señor, dice, no deja de obrar. Siglos y siglos pasarán, como cantábamos antes, pero tu palabra es un don precioso que sigue viviendo en nosotros y en medio nuestro. Para terminar, cada día hagamos nuestras las palabras del profeta Isaías, con las cuales inicié este mensaje para decir que la palabra de Dios es viva y es actual. Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Que Dios nos bendiga. Podríamos haber traído quizás distintas Biblias. Tenemos quizás nosotros cuando estamos en el estudio bíblico, en la reunión de oración, leemos distintas versiones de la palabra de Dios. Pero la Biblia tiene desde el principio al final un único y claro mensaje. ¿Lo podés entender? No pasa de moda. Es para que vos también puedas entenderlo y desgranarlo y puedas vivenciarlo. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y actual. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estar hablando contigo, porque sabemos que tú nos escuchas, porque nos provees, Señor, de todos los elementos para poder seguir caminando, transitando, viviendo el día a día que tú nos permites y nos regalas. Señor, que no lo tomemos a la ligera, sino que podamos, Señor, realmente buscarte, servirte, Señor, y anhelar ser como tú anhelas para cada una de nuestras vidas. Que podamos abrir la palabra, que podamos entenderla, que podamos leerla, Señor, en el mensaje que tú tienes con claridad seguro para cada uno de nosotros. Y aquello que no entendamos, Señor, que vayamos en busca de alguien que también quizás nos ayude a descifrar cuál era el mensaje que tenía. Pero seguramente vos vas a tener siempre con claridad algo que llegue a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es como para ese niño que cantábamos que estaba con hambre y que viene a alimentarnos cada día. Es en el nombre de Jesús que oramos juntos, dándote gracias. Amén.